26.000 mujeres. Ahí pueden hacer la suma, más o menos de 16, casi 17 millones de habitantes. ¿Esto te sirve para planificar qué? El número de habitantes. ¿Puedes planificar el desarrollo económico con el número de habitantes? Por ejemplo, producción o el desarrollo de industria. ¿Qué creen? ¿Cuál es el país que planificó desarrollo industrial con un número de habitantes? Francia. ¿Mm? Francia. No, más nada moderno. La India y la China. Esos países tienen tanta gente que dijeron, lo nuestro es manufactura. Lo nuestro es manufactura, pero para vender afuera. O sea, no tenemos tanta gente y tanto trabajo que dar a tanta gente que lo que tenemos que hacer es producir acá y mandar a que el resto del mundo consuma. Entre China y la India está casi la mitad del planeta concentrado aquí son hasta vecinos. Ellos han planificado su desarrollo industrial en función del número de habitantes que tienen. ¿Será importante tener muchos habitantes para el desarrollo económico? ¿O no mucho? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando más o menos de 16 millones. El primer indicador macroeconómico es la población, ¿sí? Y ya les digo, entre hombres 8.200.000, voy a poner aquí así súper. O sea, tengo unos gráficos medio chéveres, pero les voy a subir la virtual, ¿sí? Y 8.600.000. ¿Sí? De mujeres. ¿Hombres? Mujeres. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Será importante desde el punto de vista de... el desarrollo económico se debe o se relaciona mucho con el crecimiento poblacional? ¿O cómo? ¿O hasta qué punto? ¿No se han hecho preguntas nunca? Sí. ¿Por qué antes las familias tenían más niños, más hijos? Para chambear. ¿Por qué tenían? Ahora, ¿cuántos hijos? No tenían. Creo que Mi papá tiene como 8 hermanos. Sí, nosotros somos 3. Pero mi papá tenía como 8 hermanos. O sea, ni siquiera, y era como que estos son los vivos y tantos muertos. O sea, los niños morían. O sea, la tasa de mortalidad infantil era grande. O sea, creo que tienen 2 hermanos muertos. Y es como que, ahora se te muere un niño. Eso es como que, es una tragedia súper rara. O sea, no. Pero ¿y por qué tenían tantos hijos? Bueno, el tema de anticonceptivos tal vez no estaba tan desarrollado, pero no había. Ahora tampoco. El tema de educación, importantísimo lo que acabas de decir. El tema de la educación. ¿Por qué más? Los anticonceptivos también. Imagínense el tema del aborto. El tema de aprobar el tema. O sea, yo no estoy en contra del aborto, es el problema de cada quien, pero hay países en los que se controla el crecimiento poblacional a partir de legalizar temas como el aborto, por ejemplo. Aborto legal. ¿Sí? Independientemente estás de acuerdo o no, pero es una forma, sí es una forma. ¿Sí? ¿Por qué más tendrían muchos hijos? ¿Ah? los bonos que se daban antes, quizá. ¿Los qué? Los bonos. Bonos, sí. También antes era más fácil criar un hijo, ¿no? Es como que le dabas la escuela y ya está, y luego ya está, ¿no? Ahora el hijo tiene que la escuela, que el recorrido, que la clase de ni sé qué, que la clase de ni sé cómo, que la terapia, que no sé cuánto, que... Y es... Y mamá ahora no tiene la mínima intención de quedarse en casa, y está bien. O sea, ¿por qué? Porque también te están educando. Ahora mismo yo creo que hay más mujeres que hombres en esta sala. Pero bueno, ese ya está, cuando ya está el niño, ¿no? Pero ahorita hay más mujeres. ¿Cuántas mujeres están? 2, 4, mejor cuento los hombres que son menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres. ¿Cuántas mujeres? 3, 6, 7, 8, 9. Como 12, 13 mujeres.
Y está bien, ¿no? Ingeniería química es una de las pocas ingenierías, ojo, de las pocas ingenierías, digamos, mal. Hay ingeniería y marketing, ¿no? De las ingenierías de verdad, es una de las pocas ingenierías que aglutina más mujeres que hombres. Por ejemplo, en mecánica hay menos, en eléctrica también son de las ingenieras madres, mecánica, eléctrica, civil, son ingenieras madres que en realidad está en la presencia en ingeniería química es una de las pocas de las ingenierías madres que tienen más mujeres. ¿Ok? Y está bien. Y no vas a estudiar para quedarte en la casa, ¿no es cierto? Entonces, puede ser el tema ese, ¿no? Ya, para una mujer, lamentablemente es así, sí te frena un poco el tema de un hijo, porque el tema del cuidado, inclusive hay unos trabajos en los que te dicen abiertamente, ¿piensas tener hijos? O tienes novio y te vas a casar con un hijo. No deberían preguntarte eso, pero te preguntan. O contratan gente que no tiene hijos. Contrata gente que a hombres, por ejemplo. Y eso debería ser prohibido, ¿verdad? O sea, Es prohibido. Política pública, enfoque de género. Alguien tiene que regular eso. Alguien tiene que regularlo. Pero es así. Entonces, claro, también el número de hijos es muy alto. Pero todavía no está el número del tema profesional. Todavía no me responden, creo que el tema más importante que cómo pensaba la gente antes, como cuando veía a un hijo. Era por el tipo de labor, la mayoría trabajaba en los campos y pensaban que tener hijos era tener más ayuda. Mano de obra, exactamente. El desarrollo económico dependía de cuántos hijos tenías para que te ayuden en los ya sé, sobre todo en el campo. En el campo, igual también de pronto en una empresa pequeña que tengas, una panadería, o sea, un oficio. Si tú tenías más hijos, la mano de obra, que es prácticamente gratis, o entre comillas gratis, se sustentaba el negocio en función del número de hijos que tenía. Ahora ya no. Entonces, imagínate cómo se planificaba antes crecimiento económico con número de personas. Los países ahora tienden a tener menos hijos, los países sobre todo que están desarrollados. En ese caso, ¿cómo creen que ellos ajustan su producción para seguir creciendo sin mano de obra? Por las políticas públicas que... Por política pública. Ok, sí, ¿cómo crees que se refiere a la política pública? Bien, estamos utilizando términos adecuados. Política pública. En Noruega, si tienen un hijo, el gobierno se hace cargo de todas las universidades, ¿no? Pero ¿cómo generan la riqueza si muchos guaguas? ¿Tienes una idea? ¿Intercambios? ¿Cómo? ¿Intercambios? ¿Pero a qué te refieres? O sea, llaman a personas de países de escasos recursos que vayan a trabajar. Sí, sí. Importar mano de obra, sí. Sobre todo calificada. A todos nos debe haber salido en el YouTube, el abogado Colombo. Sí, o sea, tú puedes aplicar sin que seas calificado, tengas que un máster, no sé, algo así. Sí, da ganas de ver si es que... Claro, importar mano de obra. ¿Cómo más? Muy bien. ¿A qué se dedican los países desarrollados que los países en desarrollo no se dedican? Industria. La industria en los países. ¿Cómo es el tema ahora de la industria? Es que, claro, los países desarrollados con una gran cantidad de gente, con bastante gente, cuando tenían muchos hijos, generaron industria. Estados Unidos es el ejemplo más claro del tema. O sea, agrícolas, un país gigante, tenía mucho espacio para cultivar, muchos hijos, generaron y se hicieron potencia mundial en la producción alimenticia. Nadie está cerca. Así que imagínate, Estados Unidos es tan grande que tú si lo comparas con otro país es como... Te pongo así, el Producto Interno Bruto de Alemania, o sea, la riqueza de Alemania es del tamaño del sistema de salud de Estados Unidos. Ni siquiera el energético, o sea, sino el sistema de salud. Claro, el sistema de salud de Estados Unidos es gigante también, pero es de ese tamaño Estados Unidos. ¿De acuerdo? O sea, es así más o menos los números. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos países desarrollados en el pasado? Hacían mucha industria y ahora ¿qué hacen? ¿Tienen de capital? ¿Tienen bienes de capital? Tienen bien de capital.
ponen maquilas, ¿no? Sí, el Apple, que es el teléfono Apple, está diseñado en Silicon Valley, pero ¿está fabricado dónde? En China, ¿no? Tu computadora, tu celular, tu televisión, este proyector. Entonces esa gente se dedica a hacer ¿qué? Trabajos de altísimo nivel tecnológico, ¿para qué? Para que con pocos puestos de trabajo, porque hay poca gente, puedas generar mucha riqueza. Es la única forma en la que ellos pueden mantener. ¿Por qué? Porque ya no hay gente calificada joven para hacer labores fuertes, o muy pocos. Entonces, las maquilas del mundo que están en Asia normalmente se dedican a producir. Llega un momento en el que China tampoco quiera ya producir. Y tendrán que, no sé, pasarles a África o Sudamérica o no sé. ¿Por qué? Donde hay gente que está dispuesta a producir. Hay mucha gente que está dispuesta a producir. Imagínate la política pública, ¿cómo que tiene que planificar programas de empleo para 18 millones de personas? Bueno, no todos trabajan, hay niños, pero para una cantidad, para millones de personas. Es una política pública. El tema el primer indicador que vamos a ver es la población. ¿Sí? Población se entiende como todo, o la suma de todos los habitantes que están dentro de un territorio. ¿Sí? Hay la población interna y la extendida. La interna es toda la población que están dentro de ese territorio, sean extranjeros o nacidos en el Ecuador. ¿Sí? Sean extranjeros nacidos en el Ecuador. Y la extendida es también considerando a los migrantes que se encuentran en otras partes del mundo. ¿Creen ustedes que el gobierno del Ecuador debe generar política pública para los migrantes también? Sí, de hecho, si es que tú trabajas en España, tú puedes, a través de, creo que el Banco de Pichincha, puedes generar una jubilación acá. ¿Sí? Puedes pagar tu jubilación y tener una jubilación acá. Entonces, ese tipo de cosas, política pública, en función de número de habitantes, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Será importante segregar entre hombres y mujeres para generar política pública? ¿No? Tiene que ser igualitario. ¿Dice que sí? ¿Sí o no? Debería que sí. Dice que sí, tú dices que no. ¿Por qué no? Debería ser igualitario. Debería ser igualitario. ¿Tú? O sea, estoy. Está bien. En un principio, ¿son iguales hombres y mujeres? En fuerza no. ¿Mm? En fuerza no. O sea, no son. O sea, es que ese es el tema, por ejemplo. Los hombres y las mujeres deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones, ser iguales ante la ley. Si es que una persona comete un crimen, sea hombre o mujer, debería ser castigada igual. Si es que un hombre o una mujer es premiado por algo que hizo, debería ser premiado. Pero las necesidades no necesariamente son las mismas. Es que tú tienes un programa que se desarrolla, por ejemplo, que está centrado en el número de habitantes, por ejemplo, el tema de salud pública. ¿Sí? Tú dices, ok, yo debo saber cuántos hombres hay para planificar programas para evitar cáncer de próstata, por ejemplo. O cáncer en el caso de mujeres, de ovario, mama, lo que sea. ¿Sí? No puedes, claro que tienes que diferenciarlos. Los derechos y oportunidades son los mismos, pero la planificación en temas de política pública sí es importante que sepas cuántos hombres. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la universidad, digamos aquí, hay más mujeres que hombres en esta aula, y creo que todas las aulas de la facultad deben ser igual. Sí, está bien. Pero ¿ustedes tienen más profesoras que profesores ustedes? Más profesores que profesoras, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Creen que esté bien? A lo mejor yo no puedo, yo como profesor te puedo enseñar la parte técnica igual, pero tal vez en un momento de generar habilidades que a mí, digamos, pueda romper,
que en algún momento me crearon un problema en el momento de buscar trabajo. No, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo viven? Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, el tema de la planificación familiar y el desarrollo profesional. Tal vez solo una mujer puede entender eso. A los hombres no se nos da tanto problema con eso. No digo que esté bien, pero es algo que a lo mejor sería interesante que ustedes vean más cosas sobre las mujeres. Eso es política institucional. Si es que es a nivel institucional, es una política institucional, sino a nivel del Estado es política pública. Son la planificación en función de estrategias. ¿Okay? Otro indicador interesante que tenemos es, bueno, y aquí lo tengo yo segregado por provincias. Las provincias con más número de habitantes son Pichincha con 3 millones, Guayas con 4.3 millones, Manabí con 1.5 millones. Son las más grandes que hay. ¿Okay? Entonces ahí están prácticamente entre esas 3 provincias, estamos hablando de la mitad de la población del Ecuador. ¿Sí? Desde el punto de vista de política pública en desarrollo económico, educación, salud, es muy importante saber eso, porque tú puedes ir ubicando diferentes ayudas en las provincias que más personas tienen y pues a lo mejor tienen más alcance, ¿no? Sin olvidar tampoco a las provincias más pequeñas, ¿no? ¿Okay? Las personas, la mediana de la población, la mediana es, ¿saben qué es? Aquí hay una estadística, ¿no es cierto? ¿Qué es la media y la mediana? ¿La mediana qué es? ¿No se acuerdan? ¿No? Es organizar los datos y ver el dato que está en la mitad. Sí, era. Voy a llamar al ingeniero Jen para que. Que no se acuerdan la mediana, ni la moda, ni la. Media, mediana y moda, ¿no? Pero es de 29 años. Somos un país joven. Más o menos joven. 29 años. Y la esperanza de vida está cerca de los 78 años. ¿Sí? Existen 95 hombres por cada 100 mujeres. O sea, 5 mujeres, hay más 5 mujeres por cada 100 hombres. Ajá. ¿Sí? 100 hombres, 95 hombres por 100 mujeres. ¿De acuerdo? Eso sería interesante. ¿Para qué? Para generar política pública en base de qué. Por ejemplo, el tema de la planificación familiar. Interesante desde ese punto de vista. Si es que hay más hombres que mujeres, perdón, más mujeres que hombres, se entendería de que si es que todas las mujeres quieren tener hijos, habría 5 mujeres que, si es que todo va bien, digamos, en el sentido de la monogamia, necesitarían de alguna forma asistencia para tener hijos, por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Básicamente, este es un patrón que se repite, siempre nacen más mujeres que hombres, porque el tema de la velocidad de los espermatozoides es mayor, son más rápidas, ¿no? ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante saber desde el punto de vista de política pública. ¿Cómo creen que se desarrolla lo que es la parte? Esta presentación está chévere porque tengo esos muñequitos así, pero ya les voy a pasar, ¿ya? La mayoría de la gente, ¿cómo se creen que se percibe en términos de etnia? Mestiza. Mestiza ya en primer lugar, tiene 77%. La gente se autopercibe mestiza. ¿Okay? Luego, ¿qué vendrá? Afro está en tercer lugar, con el 4.8%. Afroecuatoriano. El indígena está en segundo lugar, con el 7.7%. Desde el punto de vista de estrategia política, ¿qué tan importante será eso? Para evitar que no haya discriminación laboral. Por ejemplo, en el tema de discriminación laboral, debería haber programas en los que las minorías como afroecuatorianos y los indígenas tengan participación también en las empresas. En algún momento, en lo que es el sector público se hizo, o sea, si tú vas a hacer es que esa es la parte mala en cambio, ¿no? Digamos, si que tú vas a hacer un concurso para un cargo del sector público, si es que tenías indígenas, si eres indígena o afroamericano, te daban un punto más.
por ser indígena afroamericano. Pero ahí todo el mundo se hizo indígena. Yo conozco compañeros de aquí que participaron en el mismo concurso y que se perciben indígenas, pero yo ya no soy indígena. Entonces, y eso es como percepción. Si me percibo y me percibo, ya está. Nadie puede decir que no. ¿Ok? Esa es una de las cosas complicadas, que cuando tú generas política pública, la gente muchas veces abusa de ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, tenemos también, luego viene los Montubio a ver, Montubio e indígenas están cerca, ambos están en segundo lugar, que son el 7.7 también. Por ejemplo, miren un poco en el tema hablemos de entre los dos, un 14%, casi 15% entre indígenas y montubios. Pero no ves esa representación, por ejemplo, en el Congreso. Muy poquitos. ¿Sí? O en el tema de blancos, el 2%, 2.2%, blancos, y menos de otros sería 0.1%. ¿Ok? ¿Cómo? La tasa de crecimiento poblacional ha cambiado mucho desde 1900, tengo en los 90, o sea, cada 10 años, ¿no? En el 2000 y en el 2010, en el 2000 la tasa de crecimiento poblacional era 2.1% anual. 2.1% anual, y ahora está en el 1.9%. Me parece que en el 2020 este estaba ya casi por el 1.3%. ¿Sí? Entonces, claro, también la gente ya tiene menos hijos y nosotros no hemos ido planificando formación para defendernos con industrias que sean de alta tecnología, en las cuales necesitas menos gente para seguir produciendo. ¿Cuál es el problema además de tener pocos jóvenes, pocos trabajadores jóvenes? Es que la gente vieja, necesitamos los jóvenes. ¿Qué es el IES? ¿Cómo funciona el IES? Cuando yo me jubile, ustedes tienen que trabajar para yo poder cobrar. Entra y sale. ¿Mande? Entra y sale. Claro, el IES tiene lo que se conoce como la pirámide, así como las pirámides de Don Nasa. El IES igualito, pero legal. ¿En qué se basa? En que la base de la pirámide tiene que ser nutrida con muchas personas para que los que son los mayores, aquí tiene que haber muchas personas. ¿Para qué? Para que esto se siga alimentando hasta acá. Esta gente de acá arriba, la gente más adulta, ya no trabaja, ya no genera ingresos, pero sí cobra mensual, que pagó cuando era joven. Pero había muchos jóvenes antes y pocos viejos. Ahora los viejos estamos en arriba y los jóvenes casi no hay mucho. Más o menos se necesita de 6 a 7 trabajadores para mantener uno en la punta de la pirámide. Es un número muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene el tema. Puede ser que tienes dos opciones: o tienes mucha gente o tienes poca gente pero generando muchísimo dinero. Esas son las dos opciones. Sino simplemente colapsa esto, ¿no? Y como colapsó la hidroenergía, va a colapsar el IES, va a colapsar, no sé, mañana el tema de educación, el tema de salud. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas en función de programas a largo plazo. ¿Ok? Bueno, ese es un poco el tema de ¿cómo se llama? El tema de la población. ¿Cuántos extranjeros? Digamos, díganme un número, más extranjeros que incluyen en el cuadro. Entre todos. ¿Cuánto? ¿Un millón? ¿2 millones? ¿Medio millón? ¿Qué creen? O sea, hay más ecuatorianos que viven afuera que extranjeros que viven aquí, eso sí. ¿Sí? Más o menos de 400 a 500 mil personas de fuera viven acá. ¿Sí? La mayoría, exactamente el dato, exacto, es de 425.045
extranjeros que viven en el Ecuador, gente que nació fuera y que vino para acá. ¿Okay? La mitad, casi un poquito más de la mitad, es gente de Venezuela, ¿sí? que es algo común en casi toda Sudamérica por el tema de político. ¿Sí? En segundo lugar lo ocupa Colombia con el 23%, sobre todo en la época de cuando el dólar comenzó a valorarse muchísimo, hablemos del 2010, 2011, 2015, había muchísima gente de Colombia y de Perú que venía acá a trabajar y mandaban allá los dólares y era muy bueno, ¿no? Ahora ya está un poco menos. Eso es más o menos el 23% de Colombia. ¿Cuál creen que es el tercer lugar? A lo mejor se sorprenden. China, no es China. Pero yo también pensaría chinos, pero hay muchos chifas por ahí. Pero no es China. ¿Qué creen? ¿Cómo? Cuba, antes había. Pero Ecuador para Cuba fue el enlace. Lo que pasa es que como había hermandad entre el gobierno de Rafael Correa y el de Cuba, podían venir prácticamente acá a Ecuador y luego, una vez que estás en Ecuador para un cubano, de alguna forma llegar a Estados Unidos, ya te quedas ahí, no te importa, porque tienes como refugiado político. Entonces, no sé si han visto cuando van en las balsas, muy triste, ¿no? O sea, van en las balsas desde Cuba, desde La Habana hasta Miami, y ellos, ya viene el guardacosta, lo que ellos hacen es botarse, llegar a la orilla como sea. Si llegas a la orilla y topas tierra estadounidense, ya no te pueden deportar. Si te cogen en el mar salado, te van a devolver. Eso sí, entonces es el tema de Cuba. No es Cuba, ¿cuál creen que sea? A lo mejor te sorprendes. España, exacto. 4.5%. Yo no conozco muchos, pero ahí dice que es 4.5%. No, casi 5, 4.8%. Yo creo que esto nació en la migración de la crisis ninja, sí les dije la ninja, ¿no? De la crisis ninja en los 2000, desde el 2008 comenzó en Estados Unidos, pero a Europa llegó más o menos en el 2010, 2012. Ahí vinieron muchísimos y si tú te fijas, vivir con una jubilación española acá está bastante bueno. Sí, claro. 3.000, 2.000 euros al mes. Está bien, puedes vivir bien. Y generalmente la gente adulta, jubilada, no tiene muchos gastos porque ya, por ejemplo, ya crió a sus hijos. Entonces ya no tienen que gastar en escuela, en universidad, en todas las cosas. ¿Sí? Y luego el final es el Perú. Sobre todo en la parte sur del país hay bastante gente de Perú, un 3.5% de gente de Perú. Desde el punto de vista de política pública, ¿para qué será importante esta información? El tema del empleo, ¿no? Claro. Sobre todo, ¿qué pasa con la gente de Venezuela? No te digo que estoy en contra de ellos, pero ¿qué pasa con el tema de ese éxodo grande que hubo de gente de Venezuela con respecto a los empleos? Es más accesible porque, por ejemplo, en el trabajo donde yo trabajo los fines de semana entra una chica venezolana. A mí el día me pagan $20, pero a ella le pagaron 10, haciendo las mismas cosas. Entonces, Haciendo las mismas es cosas. más accesible. Y hacen lo mismo, pero más barato. Y desde el punto de vista digamos, ¿trabaja bien? ¿Sí? Claro. Sí, bueno, porque verán, una de las cosas importantes que había en ese éxodo y que no se ha dado en otros países es que normalmente, ¿por qué te pregunto eso? Porque normalmente las olas migratorias se dan desde países pobres a países mejor acomodados. Pero Venezuela es el país más rico de Sudamérica y el nivel de educación, de formación está por encima del nuestro. Entonces, sobre todo en los primeros años, venían gente de Venezuela que quería cobrar menos y que tenía mejor CV mejor currículum que nosotros. Entonces era más educada y más barato.
Entonces, desde el punto de vista imagínate cómo tienes que planificar la política pública para proteger al ecuatoriano, que de por sí está mal en el tema del empleo, con respecto a este tipo de problemas. Sí se dan cuenta del tema del número de habitantes y de cómo se encuentra conformada la población, qué tan importante es para generar política pública. Y aquí no se hizo mucho, la verdad. O sea, dejaron un poco libre y cuál es el tema es que, igual que en el caso de Cuba, Venezuela también se convirtió más o menos, Ecuador se convirtió en eso, ¿no? En ese lugar en donde tú podías partir para Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que el momento en el que llegas acá, porque claro, la gente de Venezuela no es que venía el siguiente día se iba para allá, tenían que venir a trabajar acá, juntar dinero para poder movilizarse con su familia, lo que sea para allá. Entonces ya trabajaba aquí, vivían, algunos se quedaron, pero la mayoría creo que es de paso. Pero la cuestión es que mientras trabajas ya se deforma el mercado. De acuerdo en la oferta y la demanda, si es que disminuye el precio de la mano de obra, entonces el mercado se comienza a deformar. ¿Y qué es lo que pasa? El ecuatoriano tiene que ajustarse a lo que cobraría Venezuela. Sí, no tengo nada en contra, más bien simplemente es una reflexión que ustedes deben ir considerando, sobre todo que se den cuenta cómo lo que hemos visto hasta el momento se va engranando, oferta, demanda, una formación de mercado, por el tema de cuando el bien disminuye su precio, ¿no es cierto? El bien disminuye su precio, ¿qué es lo que pasa con el oferente? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el demandante? ¿Recuerden? ¿Ok? ¿Preguntas tal vez ahí? Algunos indicadores desde que se pueden, que también nacen del censo, el total de viviendas particulares, esto es para el año de 2022, el total de viviendas en el Ecuador asciende a 5,062 millones. O sea, hay 5,062 millones de viviendas en el Ecuador. ¿Sí? En teoría, si tú te fijas, 5 millones de viviendas para 16 millones, 16 millones de habitantes, creo que sí, al menos debería garantizar que todos tengan casa, ¿no? Pero no es así. No es así. ¿Qué es lo que pasa ahí un poco? Y ese es un problema que ustedes van a tener, y es la primera generación que tiene ese problema. Y por eso es muy importante que, aparte de estudiar la parte técnica de la carrera, la parte de los fenómenos, de la termo, de las operaciones, también comiencen a estudiar y educarse educarse financieramente. Ustedes tienen unas ventajas súper grandes, y es que a nivel, o sea, históricamente desde que comenzó, o desde que se tienen registros, siempre las siguientes generaciones llegan a acumular más riqueza que la anterior. O sea, la generación, no sé, de unos 100 años atrás, los hijos de la generación que de hace 100 años atrás, los hijos fueron más ricos que los padres, y los padres igual más ricos que los abuelos, y así, excepto en la generación actual. Y eso ya nace un poco con mi generación, gente de 30, 40 años. Nos cuesta mucho acumular más riqueza que nuestros padres, y es justamente por este tema de las deformaciones de los mercados, principalmente en la vivienda. En Ecuador es menos dramática la cosa, pero por ejemplo en Estados Unidos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que la brecha se ha abierto tanto que hay gente que gana súper bien,